Bueno, yo creo que el Ecuador siempre se ha caracterizado por tener mucha inestabilidad política y también inestabilidad económica, excepto la década de los 70, por el descubrimiento del petróleo que transformó la economía. Los años 80 y 90 del siglo XX, del siglo anterior, fueron muy difíciles en la parte económica y muy difíciles en la parte política. Hay que recordar que tuvimos muchos cambios de presidentes desde finales de los 90. Ese entramado político de alguna manera está muy ligado al tema económico. Hay crisis económica, hay crisis política y también viceversa. De alguna manera las crisis políticas también dan inestabilidad o provocan inestabilidad en la parte económica. Entonces hay que mirar al país así, con unos entramados políticos, económicos, sociales muy complejos, muy tendientes a la crisis, muy tendientes a la inestabilidad. Eso es lo que le ha caracterizado al Ecuador. Gran parte, como lo veremos más adelante, me parece que se va a corregir por la dolarización, ¿no es cierto? Porque quita mucha presión desde la parte económica hacia la parte política. Creo que para evaluar la dolarización podríamos utilizar un criterio más o menos contable, en el sentido de que la dolarización tiene unos activos a favor, pero también tiene unos pasivos en contra. Los activos a favor, a mí no me queda duda, han sido dos fundamentalmente muy importantes. Uno, la confianza en la moneda por parte de los ciudadanos. Históricamente hemos desconfiado de las monedas nacionales, lo que le ha debilitado precisamente a la moneda nacional. Y lo otro, me parece que con la dolarización hemos corregido un problema que ha sido inveterado en el país, que es la especulación cambiaria, el ajuste cambiario como principal mecanismo de ajuste económica. Todo el tiempo hemos estado jugando a ajustar el tipo de cambio. Una vez que se producen problemas económicos, hay desequilibrio fiscal o frente a los problemas del sector externo, problemas porque nuestra moneda se ha revalorizado o porque tenemos problemas en el comercio exterior. Finalmente todo eso acababa con la depreciación cambiaria, con el ajuste cambiario. Entonces es un activo de la dolarización evitar esa depreciación cambiaria como principal política de ajuste económico, y la confianza de las personas en una moneda fuerte como es el dólar, que ha acompañado a la inversión, a los ahorros, en fin. Por el lado de los pasivos, porque yo creo que la dolarización tiene un problema fuerte también que requiere mucho manejo económico, mucha política económica, sobre todo en mediano y largo plazo. Ese pasivo, esa limitación tiene que ver en que nos hace más vulnerables a los choques externos. Tenemos que entender, el Ecuador es un país en desarrollo, un país con mucha debilidad estructural interna, en debilidad de heterogeneidad productiva. No generamos el suficiente empleo para los ecuatorianos, de un lado, y también somos vulnerables a los precios, a los cambios, a las variaciones de los commodities que se llaman, del precio del petróleo, sube y baja, de los principales productos de exportación como el banano, el café, el cacao. Suben y entonces nos va bien, caen de precios y la cosa se complica y viene una terrible gripe fuerte al sistema productivo nacional. Entonces el pasivo de la dolarización es que nos ha hecho más vulnerables. Los shocks externos lo que hacen es golpear directamente a la producción. Como no tenemos esa protección cambiaria como lo tiene Colombia, Perú, hacen un ajuste cambiario y tratan de enfrentar ese shock externo. Acá los shocks externos de una u otra manera van a afectar directamente a la reducción de la producción, a la reducción del empleo. Hay un tema que hemos aprendido también, que eso se relativiza con el dinero bancario. Pero ese es un tema también de análisis, cómo es que la dolarización ha funcionado fundamentalmente con una buena performance, con un buen desempeño del dinero de los ciudadanos depositado en los bancos, ese dinero convertido en crédito y ese crédito convertido en liquidez dentro de la economía nacional. Bueno,
Bueno, yo creo que el Banco Central no se ha escapado del manejo político de varios gobiernos que no han entendido el rol fundamental que debe tener el Banco Central. En la década de los 90 se lo puso frente a una situación muy compleja cuando fue el pagador en última instancia de la crisis financiera que nos costó mucho dinero a los ecuatorianos y mucho dolor por la salida de los migrantes hacia varias partes del mundo. Y yo creo que eso se corrige con la dolarización en parte. Ha sido el custodio de las reservas internacionales, ha manejado el tema de liquidez, creo que ha hecho un buen trabajo en el Sistema Nacional de Pagos. Me parece y considero que las reformas del 2014 le debilitan mucho al Banco Central, pasa a ser un miembro más de la Junta de Regulación y Política Monetaria. Eso le quita fortaleza a la gestión financiera monetaria del país. Creo que se les fue la mano al gobierno anterior en el sentido de que la expansión de balances finalmente y la colocación de títulos valores del gobierno en el Banco Central alimentó un gasto público insostenible. Llegó un momento en que eso ha sido y se ha convertido en insostenible, debilitando las reservas internacionales y también el manejo prudencial que debía haber hecho el Banco Central. Me parece que eso ha sido una de las situaciones que ha afectado directamente el marco legal cambiante a la actividad, a la razón de ser el Banco Central. Me parece que también como limitación no se ha podido definir una adecuada política monetaria a través de una tasa de interés de política monetaria que nos permita manejar adecuadamente el costo del dinero. Las leyes no han sido las mejores en términos de establecer límites, por ejemplo, a las tasas de interés, y eso me parece que quizás sea uno de los grandes retos a futuro. Se trata sin duda de unas instituciones más serias que tenemos en el país, como digo, afectado muchas veces por decisiones externas de políticos, de cambios legales. A mí no me queda duda de que el Banco Central debe permanecer en el tiempo, tiene que fortalecerse, tiene que manejarse de la mejor manera posible en cuanto a política, sobre todo política monetaria y financiera, que creo que es su rol fundamental. Si uno supera estos extremos de afectar al Banco Central y a otras instituciones, con una visión bastante, no consolidada, de corto plazo, haciendo que se magnifique el tema fiscal, sobre todo ese desequilibrio fiscal que nos acompaña ya varios años, el hecho de confiar muchísimo en muchos controles, me parece que si uno supera eso y buscamos una reforma monetaria financiera en donde el Banco Central tiene que jugar un rol fundamental. Decía hace un momento, lo más importante para mí sería un buen manejo de política monetaria a través de las tasas de interés de política monetaria que se llama, es decir, una tasa que ancle, que defina, que permite establecer el resto de tasas de interés que nos cobran los bancos, que nos pagan los bancos. Hoy en esta crisis económica que vive el país desde el 2015 en adelante con una repercusión económica bastante compleja, entonces me parece que ahí está el gran reto, ¿no? Fortalecerlo al banco para esta política monetaria financiera que el país necesita. Aquí va más allá de personas, va más allá de circunstancias políticas, de partidos políticos. Aquí hay que poner las bases de sostenibilidad de largo plazo de la dolarización. Me parece que el Banco Central debe mantener esas capacidades con el Sistema Nacional de Pagos, tiene que regular de mejor manera el dinero electrónico, no debe hacerse cargo en la gestión diaria del dinero electrónico, para eso está el Sistema Financiero Nacional, pero sí la regulación, el control, el mejor manejo para que una herramienta como el dinero electrónico vaya a cubrir los grandes intereses del país. Por el otro lado, me parece que los grandes retos es que encontremos una fórmula para combinar adecuadamente la política monetaria y la política fiscal. Todos los países que frente a las crisis han salido de mejor manera son aquellos que han podido combinar lo fiscal y lo monetario de una forma conjunta, de una forma adecuada. Me parece que ahí
hay que encontrar los instrumentos para que el Banco Central haga política de liquidez, haga política crediticia al sistema financiero para manejar liquidez y que podamos resolver los problemas del ciclo económico que se llama, es decir, esa subida, esa bajada de la situación económica que siempre estará presente, más unir al trabajo que puede hacer el Ministerio de Economía y Finanzas o la política fiscal. Creo que ese es los grandes retos, ¿no? Un Banco Central fortalecido, con una buena gobernanza, tiene que ser un ente autónomo en sentido de que pueda tomar decisiones más allá de la conveniencia política partidaria, con una institucionalidad fuerte, con personal bien estructurado, con las capacidades técnicas como un tercero en cuanto al análisis económico, un tercero confiable. Es decir, hay muchos retos y esperamos que en las próximas décadas el Banco Central juegue un rol fundamental en beneficio de los ecuatorianos.